Bienvenido a todos. En este video vamos a trabajar sobre una Honda Invicta. Trae problemas de encendido. Entonces lo que vamos a hacer es revisar el relevador. La batería está nueva. Y si abrimos el switch y le damos al botón de arranque, no nos hace ninguna función. Entonces lo que vamos a revisar para empezar es el fusible. Quitando este chupón rojo, debe ser de 20 amperes, pero lo trae de 15. Entonces es revisarlo y ver que esté en buen estado. Si está en buen estado, entonces vamos a tener que revisar que le esté llegando corriente de los cables del botón de arranque y de tierra al solenoide. ¿Cómo lo hacemos? Primero, ya que tenemos el chupón desconectado, vamos a agarrar el verde con rojo. Vamos a necesitar el multímetro y lo vamos a poner a continuidad. De ahí vamos a poner el positivo al cable rojo con verde o verde con rojo y lo vamos a poner a tierra. Y se alcanza a escuchar que sí tiene tierra. Ok, entonces descartamos la tierra del cable y ahora vamos a revisar que le esté llegando corriente al amarillo con rojo, que este viene del botón de arranque. De ahí el multímetro lo vamos a poner en 20 voltios, corriente directa. Vamos a abrir switch y lo que queremos revisar aquí es que le llegue corriente al cable. En este caso hay que volver a conectar el chupón y vamos a poner el rojo en el cable amarillo con rojo. Ya tenemos el switch encendido y vamos a poner el negativo hacia tierra. Al accionar el botón de arranque en el multímetro tenemos que ver el voltaje de batería. Esto significa que sí le está llegando corriente del cable del botón. Entonces, última revisión, que todo indica que el relevador no sirve. Es la forma más sencilla de revisarlos, es poniéndole corriente directa al solenoide y ver que haga clic. Al hacer clic está haciendo su función de puente. Entonces ya tenemos dos cables preparados. Lo vamos a conectar directo a batería. El chupón que viene del amarillo rojo, perdón, ese lo vamos a poner a corriente y el otro va a ser hacia tierra, que es el verde con rojo. Aquí ya los tenemos conectados, entonces vamos a conectar directamente a batería y tiene que ser un clic, que es cuando pasa la corriente el puente del solenoide. Y no nos está haciendo nada. Entonces esto significa que este relevador no sirve. Tenemos un relevador nuevo que ya hemos hecho las pruebas fuera de cámara. Nada más para que vean la diferencia de qué sería un relevador que sí está funcionando correctamente. Aquí lo tenemos conectado. Rojo positivo y ya está haciendo el puente. Ese es el sonido que queremos escuchar cuando lo conectamos directamente. Entonces, pues eso es como revisar un relevador de arranque para la Invicta 150. Ahora ya nada más para asegurarnos que
funcione bien, vamos a quitar el relevador viejo y le vamos a poner el nuevo. Este trae unos tornillitos de estrella. Quitamos y vamos a colocar el nuevo relevador. Igual este viene con 15 un fusible de 15 amperios, que en el manual especifica que debería ser de 20, pero bueno, así te los venden. De aquí nada más hay que tener cuidado con los cables. Este cable es el que viene de la marcha y este hay que atornillarlo con cuidado. Y ahora el que viene de la batería también hay que evitar tocar tierras para no hacer un chispazo. Y ya está conectado. De ahí vamos a conectar los cables del chupón y conectamos. Abrimos switch y le damos arranque. Entonces ahí estaba la falla. Falla sencilla de diagnosticar. Peace.